Hace 10 años atrás yo radicaba en la provincia al norte de la capital. Vivía aún con mis papás. En aquel distrito todo era tranquilidad, por sobre todo en las noches. Frente a donde yo vivía existía un grifo de gasolina, petróleo y gas. El servicio lo brindaban las 24 horas, pero a partir de las 12 de la noche, pasadas esas horas, bajaba la frecuencia de clientela y, por lo tanto, los trabajadores o empleados que atendían solían apagar las luces. Solamente cada vez que llegaba algún vehículo a abastecerse las prendían y después todo quedaba a oscuras. Los trabajadores eran mis amigos. En esos tiempos, por las noches, solíamos reunirnos un fin de semana al mes, por ejemplo, los sábados para conversar, dialogar, o en algunos casos tomarnos algunas cervezas mientras hablábamos de la vida. Un sábado les fui a visitar y estábamos conversando hasta las 11 de la noche. Estábamos yo y 2 empleados o griferos, 3 en total dentro de una caseta. Estábamos a oscuras, la plática continuó hasta llegar a la 1 de la madrugada y todo era silencio. Mis 2 amigos ya estaban medio dormitando y yo también empezaba a entrar en sueños leves. Ya pensaba en decirles que ya me iba a mi casa, pero al final opté por quedarme hasta el día siguiente. Mientras estaba recostado con mi cabeza sobre la mesa, se escuchaba el sonido que se transmite por la transmisión de ondas por la superficie del suelo, sea de motores, de los vehículos o algún sonido de impacto. Mientras mis amigos dormitaban, el reloj marcó la 1:25 de la madrugada. Escuché un trote en un momento. Deduje que se trataría de algún jinete o campesino que venía con su caballo a llevar gasolina de la chacra, ya que por esos lugares no hay grifos para abastecerse. Pude sentir claramente el sonido de los cascos que iban aproximándose hacia el punto de venta y poco a poco iba disminuyendo su velocidad. Pasando por la caseta en donde nosotros estábamos recostados, se detuvo. Sentí como si alguien estuviera bajando al producir el impacto de las botas en el pavimento. Yo hasta ese momento no había visto nada, más que escuchar el sonido de los trotes de aquel sonido. En ese momento mi amigo se levantó y abrió la puerta de doble hoja para atender al cliente. Al abrir la puerta, estando con el cuerpo hacia adentro, miró hacia un lado y no vio nada. Luego vio hacia el otro lado y se quedó como hipnotizado. No cerraba tampoco sus ojos. En ese momento sentí miedo al ver que se quedaba mirando ahí. No dije nada y lo observaba sentado al fondo. Pasando unos segundos pude ver cómo abrió completamente la puerta y salió a la calle. Opté por levantarme y con precaución me acerqué hacia la puerta y ver qué pasaba. Sentí que mis oídos sonaron con un fuerte pitido, como un silbido largo, que se prolongó durante 1 minuto y todo quedó después en silencio total. No escuchaba nada. Pude ver a una persona de contextura alta, vestida con una especie de camisa negra, pantalón negro, botas negras y con una capa negra, así como con un sombrero. En sus manos tenía colocados unos guantes también de color negro. Estaba mirando en dirección opuesta hacia mi persona, es decir, que yo lo miraba de espaldas, mientras mi amigo estaba al frente de aquella persona, hipnotizado, aunque en un momento, a medida que iba charlando con mi amigo, diciéndole algo, se puso de perfil. Ahí pude observarlo mejor. No lograba ver su rostro y apenas se veía la parte baja de su cara, y este estaba sonriendo. Mientras este sonreía, se acomodaba uno de sus guantes, pero todo parecía en cámara lenta. Y escuché una voz que le dijo: ¿aceptas? Dije a aquella entidad demoníaca, le dio la mano y mi amigo le respondió con su mano y enseguida cayó de espaldas desmayado y botando espuma. Yo lo presencié aterrorizado detrás de una máquina o surtidor. Escuché una risa macabra y terrorífica de aquel sujeto. Parecía como el de la película del depredador, cuando se ríe antes de explotar como una bomba. No sé en qué instante perdí la mirada fija cuando lo vi. Pude ver un caballo acercándose, y esa entidad demoníaca no subió como un jinete cualquiera. Pude ver que se elevó desde el suelo hasta llegar a la altura del caballo y quedar sentado en este. Enseguida el caballo relinchó y se marchó a todo galope. En ese momento no había un solo carro que circulaba en la carretera. Todo era silencio total. Aquel acontecimiento calculo que habrá durado una cuestión de minutos.
Llamé a tu amigo y lo vimos tirado en el suelo botando espuma. Enseguida llamamos una ambulancia y lo trasladaron para que le brinden la atención inmediata. Pero al día siguiente nos enteramos que su familia había buscado un curandero. Actualmente, mi amigo es una persona poco sociable y desde esa ocasión a veces sufre de ataques epilépticos. E incluso hay días en que pierde la razón o habla incoherencias. Ya no trabaja. Siempre que lo veo muy delicado de salud, como tosiendo. No tiene pareja ni tampoco hijos. Existen días en que desarrolla síntomas psicóticos. Siempre tuve curiosidad sobre lo que le había dicho ahí ese jinete, pero me da cosa preguntarle y que le empiece a dar un ataque. Espero sus opiniones y gracias. Hace varios años atrás solía viajar en motocicleta a hacer unas ventas a ciudades vecinas. En una tarde regresaba de hacer las ventas en la moto. Todo iba normal hasta que en una curva se detuvo. Un fallo en los cambios, quién sabe qué. Hice intentos por volver a arrancar y nada. Entonces me puse a ver cuál era el problema y empezaba a oscurecer. Fue ahí, a eso de las 7 y tantos, que escuché el ruido de un camión acercándose. Yo me alegré pensando en pedir un aventón, que me lleven. Esperé al camión y escuché que se iba acercando, y al momento en que el camión dobló la curva justo por donde yo estaba, vi algo horrible. Vi que todos los que estaban en el camión, el chofer y las personas, tenían los ojos completamente negros y todos estaban golpeados y llenos de sangre y moretones, y había como fuego adentro. Me estaban observando por la ventana, pero un poco más allá de donde yo estaba, el camión se detuvo y abrió sus puertas. Inmediatamente me subí a la motocicleta de nuevo e intenté prenderla desesperadamente. Gracias a Dios, al cuarto o quinto intento, esta encendió. Aceleré a todo, pasando junto al camión, y se escucharon gritos de ahí, pero para nada volteé hacia atrás. Me puse a investigar sobre accidentes en el lugar y solamente me encontré sobre algo ocurrido en un camión lleno de personas que regresaban de una fiesta patronal y se había volcado y caído al abismo, sin dejar sobrevivientes. No sé si sea el mismo que vi. Hace muchos años mis tíos abuelos tenían un camión con el que hacían transporte de mercadería hacia la ciudad. En una ocasión el camión se les malogró antes de llegar al destino, y como estaba oscuro y me dice que dormir en el camión era impensable por el frío que hacía, decidieron caminar un par de kilómetros más, ya que habían visto un pequeño pueblo a orillas de la carretera. Cuando llegaron todo estaba oscuro. Esa noche no había luna y con las justas se veía algo. Así que tocaron la puerta de la única casa de 2 pisos que había en todo el camino, y una señora ya mayor les atendió. Mis tíos le explicaron la situación y les dijo que había un cuarto en el segundo piso en el que podían descansar. Me dijo que la señora les atendió bien, les dio hasta la entrada de un cuarto, pues tenía una lámpara de querosén. El cuarto me dice que estaba vacío, pero aún así decidieron dormir ahí. Los minutos pasaban y el ambiente del lugar no los dejaba descansar, aunque finalmente terminaron durmiendo. A la mañana siguiente los despertó las luces de la mañana. Se vieron las caras al darse cuenta que estaban en medio de la nada. No había ninguna casa ahí. Salieron corriendo del susto y cada vez que pasan por ese pueblo aceleran el camión. Y aunque mi tío me dice que está agradecido con la señora, aún así le da escalofrío recordarlo.